Lo que yo voy a hacer es ir al origen de nuestra identidad en el tiempo del primer siglo en la iglesia cristiana. El propósito de esta conferencia bíblica es comprender y definir la identidad adventista tanto como sea posible. Queremos entender cómo se forma, ¿verdad? Queremos entender también cómo se nutre y mantiene la identidad y cómo podría perderse. Es un acto comunitario de autoanálisis y estamos tratando de entender quiénes somos y por qué. Y no solamente eso, sino también comprender, además, qué deberíamos de ser y cómo lograrlo. ¿Qué es identidad? El New Oxford American Dictionary define la identidad como las características que determinan quién o qué es una persona o cosa. En otras palabras, la identidad es todo lo que distingue a una persona o cosa de otra persona o cosa. Sin embargo, esta definición es engañosamente simple y estas cosas que distinguen a una persona de otra incluyen atributos biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos y religiosos. Eso significa que la identidad es compleja e involucra más que las creencias oficiales que tenemos y la declaración de misión que hemos adoptado. También involucra lo que los adventistas realmente hacemos, las historias que contamos sobre nosotros mismos y las historias que contamos sobre los demás y el mundo. Implica no solo cómo nos percibimos a nosotros mismos, sino también cómo nos perciben los demás. Se trata de nuestras tradiciones informales, la forma en que adoramos y la forma en que dirigimos nuestras instituciones. Todo esto forma nuestra identidad adventista. También sugiere ese trabajo que la identidad es dinámica, cambia o evoluciona para hacer frente a los retos que le plantea su entorno. ¿Ok? Quizás se pregunten, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un estudio sobre el surgimiento de la identidad cristiana en una conferencia bíblica sobre la identidad adventista? Se podría decir que dado que los adventistas somos cristianos, es importante definir y explicar qué aspectos de nuestra identidad tenemos en común con otras denominaciones cristianas. Sin embargo, mi intención aquí es diferente. Quiero explorar un fenómeno. Quiero explorar cómo nació la identidad cristiana. Durante el siglo I de nuestra era, los acontecimientos relacionados con la venida de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén obligaron a evolucionar a la identidad judía. Esta evolución forzada condujo a una fractura en la identidad judía, que finalmente produjo el judaísmo rabínico y el cristianismo. ¿Ok? Quiero explorar entonces los factores que llevaron a esta evolución y fractura en la identidad judía, porque sugeriré que contiene lecciones importantes, incluso cruciales para los adventistas del séptimo día. Comencemos con la identidad judía. ¿Quién es un judío? Bueno, el término judío era ambiguo en el periodo del Segundo Templo, es decir, el periodo que va desde el regreso del exilio babilónico a la construcción del templo de Zorobabel hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo, el periodo del primer siglo también. El término judío era ambiguo en ese tiempo y sigue siendo ambiguo en el presente. Era y es un término tanto étnico como religioso. Por lo tanto, eres judío si naces de una madre judía. Sin embargo, podrías convertirte en judío si te conviertes a la fe israelita. La conversión tenía 4 requisitos: la aceptación de la Torá, circuncisión para los varones, inmersión y ofrecimiento de un sacrificio cuando el templo no había sido destruido, y la conversión al judaísmo era permanente. No podía cancelarse ni siquiera por las peores ofensas. Las personas que creían o enseñaban doctrinas disidentes eran minim, es decir, herejes, y perdían su parte en el mundo venidero, pero seguían siendo judíos. Aquellos que transgredían las normas de conducta judía se les llamaba meshumadim, apóstatas,
pero seguían siendo judíos. Sin embargo, un judío no es lo mismo que un israelita. El término Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob después de que luchó con el ángel y luego identificó a la nación que descendió de él. Después de la división de la nación al final del reinado de Salomón, Israel se refiere al reino del norte, las 10 tribus que se separaron de los reyes davídicos. Cuando los persas permitieron que aquellos que habían sido exiliados por Babilonia regresaran a su tierra, solo una parte del reino del sur regresó a la tierra de Israel. Este pueblo fue llamado judíos porque, como explica Josefo, la tribu de Judá fue la principal tribu en regresar. Los judíos entonces no son Israel, sino un subconjunto de Israel. Los que regresaron del exilio en Babilonia a la tierra de Israel se llamaron judíos y continuaron esperando la restauración escatológica de Israel, es decir, la restauración de las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles eran las características distintivas de la identidad judía? La evidencia literaria que tenemos desde el primer siglo de nuestra era muestra que el judaísmo del segundo templo era diverso en términos de creencias y prácticas. Es posible identificar, sin embargo, un núcleo fundamental de creencias que compartían todas las tendencias del judaísmo, incluso si expresaban ese núcleo fundamental de diferentes formas. La primera idea es que Dios es uno. La primera creencia judía fundamental fue o era que solo hay un Dios. A los judíos se les enseñaba a recitar el Shema 2 veces al día. Josefo dice que la noción de que hay un Dios era común a todos los hebreos, y Filón de Alejandría describió el primer mandamiento, el mandamiento de que hay un solo Dios, como el más sagrado de los mandamientos. Más tarde, el judaísmo rabínico consideró la blasfemia de cualquier cosa que violara la majestad de Dios el pecado fundamental y el crimen más grave, y llamó Kofer Baikar a quien negara la creencia en un solo Dios. Es decir, esa expresión Kofer Baikar significa el que niega el principio primario u fundamental de la fe. La segunda idea es que Israel es el pueblo escogido de Dios. La segunda creencia fundamental de los judíos del segundo templo era que Dios había elegido a Israel como su propio pueblo y se había unido a ellos mediante un pacto. La elección de Israel por parte de Dios y su pacto con ellos proporcionaban la base para la esperanza continua de restauración después del exilio. Las 18 bendiciones, que era una oración o bendición que se repetía diariamente, en esas 18 bendiciones, una de las primeras versiones de las cuales se rezaba 3 veces al día, pedía que Dios reuniera a Israel desde los 4 ángulos de la tierra en la 10ª bendición. La centralidad de la ley. La tercera creencia fundamental era el papel central de la Torá, la ley para la vida, y las instituciones del pueblo judío. La Torá proporcionaba la constitución de la nación y la base de todas sus instituciones, incluyendo sus partidos políticos. Los judíos entendían su relación con Dios como consistente en un nomismo de pacto, en el que su obediencia a la ley de Moisés era su respuesta a la elección de Dios de Israel como su pueblo. Alan Segal considera que la Torá era la metáfora fundamental de la sociedad israelita. El templo, la última creencia fundamental, fue el papel del templo como centro de la vida nacional y religiosa de los judíos. El templo tenía una importancia económica central. Era como por mucho la principal fuente de ingresos de Jerusalén. El templo era la única razón por la cual la gran mayoría de los judíos visitaban a Jerusalén. Además, todo varón judío de 20 años o más, incluidos los de la diáspora, pagaban anualmente el impuesto de medio ciclo al templo. Además, la ley instruía a cada judío a gastar 1/10 parte del producto del grano en las fiestas anuales. Sobre todo, el templo era el centro religioso de Israel.
Era el lugar que Dios había elegido para que habitara su nombre, el lugar del trono de Dios y el lugar donde Dios reuniría a sus hijos de toda la tierra. Era el lugar donde se buscaba la mediación sacerdotal y los sacrificios, es decir, todos los medios de expiación. En el pensamiento del judaísmo, el segundo templo, Jerusalén era el ombligo y el medio, el centro de la tierra. Por lo tanto, Filón señaló que el celo de los judíos por su santo templo es el sentimiento más predominante, vehemente y universal en toda la nación judía. Sin embargo, estas convicciones teológicas centrales del judaísmo del segundo templo, al enfrentarse con las diversas condiciones sociales, políticas, culturales, geográficas en las que vivían los judíos, produjeron diversos comportamientos y posturas. Por lo tanto, es posible hablar de un judaísmo del segundo templo unificado solo en términos abstractos y desde una gran distancia. Al mirar más de cerca, reconocemos que no había uno, sino muchos judaísmos. Josefo identificó 4 partidos principales o filosofías dentro del judaísmo durante los años 50 y 60 del primer siglo. Primero, el partido de los saduceos, que estaba compuesto por aristócratas, según la ley bíblica, pero no aceptaba las interpretaciones farisaicas, negaban la resurrección y consideraban la cooperación como la mejor postura hacia Roma. En segundo lugar tenemos a los fariseos, que estaban compuestos por sacerdotes y laicos. Eran agudos intérpretes de la ley, rigurosos en su observancia y creyentes en la resurrección. No está claro cuál era su postura hacia Roma. Los esenios era el tercer grupo. Este grupo estaba compuesto por laicos y sacerdotes y tenían puntos de vista más estrictos sobre la pureza y la ley y tenían un mayor grado de separación de la sociedad. Ellos rechazaban el liderazgo jasmoneo del templo y creían que los descendientes de Sadoc deberían de gobernar la nación. Una de las ramas de los esenios era la secta del Mar Muerto, un grupo monástico que vivía en un área remota del desierto y produjo los rollos del Mar Muerto. Josefo habla de una cuarta filosofía, que en su mayoría estaba de acuerdo con los fariseos en opinión, pero no se sometía a ningún gobernante excepto a Dios. Muchos eruditos han identificado a este grupo como los celotes. Después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, la derrota de la segunda revuelta judía en el año 130, el judaísmo experimentó un proceso de transformación en el que solo sobrevivieron 2 partidos: el judaísmo rabínico, heredero de los fariseos, y el cristianismo. Tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo se consideran herederos de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, pero interpretaban y preservaban esa herencia de diferentes maneras. La característica distintiva más importante del judaísmo del segundo templo, que incluía todas las diferentes variedades de judaísmo en el periodo del segundo templo, era su cosmovisión. Una cosmovisión está formada por la respuesta que un grupo de personas da a las siguientes preguntas: ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué está mal? ¿Cuál es la solución al problema que tenemos? ¿Qué hora es? ¿Por qué? La narración bíblica sitúa a Israel en el periodo del segundo templo, en el primer siglo de nuestra era, en el contexto implícito de exilio y dispersión, por causa de su infidelidad al pacto con Dios y en una situación de espera de la reconciliación o el retorno de las 12 tribus a Jerusalén. Además, la restauración escatológica de Israel incluía varios aspectos: la reunión de las 12 tribus de la tierra de su dispersión, la subyugación o conversión de las naciones, la purificación del templo de Jerusalén, la transformación de Israel en un pueblo puro y justo. Esta esperanza de restauración escatológica funcionó en el judaísmo del segundo templo como un principio organizador que ordenaba y estructuraba en un todo coherente los puntos de vista teológicos de Israel sobre el único Dios que es supremo sobre el mundo, la elección de Israel, del templo como centro de vida y las aspiraciones de Israel. El judaísmo del segundo templo
No era uniforme en su interpretación de esta metanarrativa de la Biblia hebrea. Sin embargo, la esperanza de la restauración escatológica proporcionaba la gramática central del discurso, que era compartida en las diversas formas de judaísmo en este período. Así que esto era judaísmo en el primer siglo. Ahora, ¿quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? El cristianismo nació en el vientre del judaísmo del segundo templo en las 4 décadas anteriores a la destrucción del templo. Según Lucas, la primera designación que los cristianos usaron para su propio movimiento fue el camino, ya sea refiriéndose a su movimiento como el camino correcto hacia Dios o el camino correcto de vida. Esta expresión no pone énfasis en la teología del nuevo movimiento, sino en su práctica, el modo de vida de sus miembros. También sugiere que los cristianos no se entendían a sí mismos como una nueva religión, sino como una mejor expresión de la religión de Israel. Los forasteros también percibían a los cristianos como un partido judío. Tértulo, el portavoz de la jerarquía judía en el juicio de Pablo ante Félix, se refiere a ellos como una airesis, que es el término que usó Josefo para referirse a los partidos de los fariseos, los saduceos y los esenios. Es decir, para Tértulo, los cristianos eran una más de esas sectas o sectores del mundo judío. Según Lucas, los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía alrededor del año 43. Esto fue probablemente una designación oficial o jurídica de los seguidores de Cristo por parte de los funcionarios romanos en Antioquía. El cristianismo entonces surgió en Palestina como otro partido judío, un movimiento judío. Jesús, el fundador, y sus 12 apóstoles eran judíos. Los evangelios identificaron el movimiento de Jesús como el cumplimiento de las promesas y profecías hechas por Dios a través de las profetas en las escrituras hebreas a la nación israelita. Por lo tanto, las escrituras hebreas se convirtieron en una parte esencial de las escrituras cristianas. La otra parte de las escrituras cristianas, el Nuevo Testamento, fue escrito por judíos, quizás con una excepción. Muy bien, ahora, una mirada cercana a las convicciones teológicas cristianas mostrará que el cristianismo cayó dentro del espectro de las creencias del judaísmo del segundo templo. Por ejemplo, ¿qué creían los cristianos acerca del templo? Los evangelios mencionan que Jesús limpió el templo y predijo su destrucción. Jesús también predijo que construiría un nuevo templo. Tanto la Biblia hebrea como la literatura del segundo templo predijeron que el Mesías construiría el templo de Dios en el futuro. Tengan en cuenta que las predicciones de Jesús no significaban la eliminación del templo, sino su reforma y un regreso al templo original del cielo. Así Jesús, según las palabras de sus acusadores en el Evangelio de Marcos, prometió un nuevo templo no hecho de manos, es decir, no desfigurado por la idolatría. En ese sentido, la postura de Jesús es similar a la de los esenios, que rechazaron el templo y su sacerdocio en su estado actual y buscaron preparar el camino para la restauración escatológica del templo y del sacerdocio. Más tarde, Esteban fue acusado de hablar en contra del templo. La defensa de Esteban sugiere que él veía el templo como corrupto. Esteban describió el templo como hecho con manos, es decir, un ídolo, y sugirió que la relación de Dios con los seres humanos trasciende el templo. Los cristianos helenitas como Esteban fueron los primeros en imaginar una vida religiosa que no estuviera sujeta a las restricciones de las normas actuales del primer siglo en cuanto al templo. Felipe I fue el primero en predicar el evangelio a los samaritanos, quienes históricamente habían protestado por la afirmación judía de que el templo de Jerusalén era el único santuario verdadero. También Felipe le explica el evangelio a un eunuco de Etiopía que había viajado a Jerusalén para adorar en el templo, a pesar
de que la ley prohibía a los eunucos entrar en la asamblea del Señor y adorar en el templo. Deuteronomios 23:1. Hechos 11, 19 al 21 también nos dice que los judíos helenistas que llegaron a Antioquía anunciaron el evangelio a los gentiles que tenían prohibido adorar en el templo. Los cristianos helenistas fueron entonces los primeros en imaginar una vida religiosa más allá de los límites establecidos por las normas actuales del templo en el primer siglo, y ver más el templo en línea con la visión escatológica de Isaías 56 versículos 3 al 5, que anticipaba un tiempo en el que Dios daría al extranjero y al eunuco un monumento y un nombre mejor que hijos e hijas dentro de la casa de Dios. La ley. Los evangelios describen a Jesús como un judío observador de la ley. El uso de las borlas requeridas por la ley en las 4 esquinas del manto exterior, él las utilizaba. Jesús también instruyó al leproso que él limpió para que fuera y se mostrara a los sacerdotes como lo requería la ley. Y le recordó al joven gobernante rico que era necesario observar la ley si él quería heredar la vida eterna. Según Mateo, Jesús vino a revelar el verdadero significado de la ley y demostrarlo en acción. Así, el rechazo de Jesús a la lex talionis, es decir, ojo por ojo, diente por diente, y del permiso de Moisés para el divorcio, y el rechazo del permiso de Moisés para el divorcio no significaban una abrogación de la ley israelita, sino un retorno a la intención más profunda y al propósito original de la ley. Jesús no abrogó la diferencia entre alimentos limpios e inmundos. En cambio, rechazó las tradiciones humanas que oscurecían la mayor importancia de la pureza interior sobre la pureza exterior. Los fariseos acusaron a Jesús de transgredir el sábado. Nótense sin embargo que el debate entre Jesús y los fariseos no era si se debía observar el sábado, sino cómo se debía observar el sábado. La comunión de mesa que Jesús tenía con los que eran llamados pecadores no implicaba un rechazo a la ley. A lo sumo, implicaba un rechazo a una interpretación faccional de la ley que magnificaba aspectos menores de la ley para establecer grupos privilegiados. Jesús no rechazó la circuncisión y expresó que la salvación viene de los judíos. Sin embargo, Jesús consideró la fe expresada por cualquiera como más importantes que los límites étnicamente entendidos y ritualmente expresados de la ley que rodeaban y protegían al pueblo de Dios como el único elegido de Dios. Por lo tanto, enseñó que el sábado no pertenece a los judíos, sino a la humanidad, y que Dios está buscando más allá de Jerusalén adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Al igual que Jesús, Pablo no estaba en contra de la ley, sino en contra del abuso de la ley, es decir, en contra de interpretar y practicar la ley de tal manera que impedía a los gentiles tener pleno acceso a la gracia de Dios. Pablo esperaba que los creyentes, tanto judíos como gentiles, obedecieran la ley de Dios. Entendía que esa obediencia se caracterizaba por fe y el amor, no por obras de la ley, las cuales se enfocaban en los aspectos externos entendidos en forma étnica que separaban a los judíos y a los gentiles. La diferencia clave entre Cristo y Pablo por un lado y sus oponentes por otro con respecto a la verdadera naturaleza y función de la ley fue entonces la intuición escatológica de que había llegado el momento para que las naciones fueran llevadas a la obediencia del señorío de Cristo. La ley no pertenecía exclusivamente a Israel, ni podía interpretarse como la creación de marcadores de fronteras étnicas. Ellos entendían que las naciones también podían obedecer la ley sin convertirse en judíos, es decir, sin ser circuncidados. La elección de Israel. El rechazo del evangelio y de Jesús por parte de la mayoría de los judíos dejó perplejos a los creyentes cristianos y a veces de hecho los entristeció. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento continuaron creyendo que Israel era el pueblo elegido de Dios.
Pablo, por ejemplo, expresó su gran pesar, incluso angustia, por el rechazo del evangelio por parte de sus parientes, pero no cree que la elección de Israel por parte de Dios haya fallado y niega enfáticamente que haya sido anulada. Romanos 9, 1 al 6, Romanos 11, 1 al 5. Israel sigue siendo el tronco del olivo que representa al pueblo elegido de Dios. En él, ese tronco, Dios está injertando ramas de olivo silvestre que representan a los gentiles. Y algunas ramas originales son cortadas, que se refiere a los judíos que han dejado de creer en Jesús. También expresa la desaprobación de Jesús de los líderes de Israel y predice que serán expulsados de su posición como labrador de la viña y su tenencia será entregada a otros. Tenga en cuenta, sin embargo, que para Mateo, Israel sigue siendo la viña del Señor. El Dios único. Los cristianos se consideraban monoteístas. Jesús citó la Shema, que afirma que Dios es uno y debe ser amado sobre todas las cosas como el más importante de los mandamientos. También afirmó que solo Dios es bueno. Pablo también afirmó que no hay Dios sino uno. Los cristianos, sin embargo, creían que había algún tipo de pluralidad dentro del único Dios de la Shema, lo que implicaba una reconfiguración de la creencia judía. Esta reconfiguración se percibe claramente en la cita de Pablo de la Shema. En 1 Corintios 8, versículo 6 dice: sin embargo, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien existimos, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por quien existimos. En otras palabras, Pablo argumentó que el único Dios de Israel, Jehová, debería entenderse de alguna manera como dos personas divinas, Padre e Hijo. No está claro cómo Pablo y los cristianos en general llegaron a esta conclusión. Lo más probable es que fue la fuerza de su experiencia de la vida y muerte de Jesús lo que obligó a los primeros cristianos a discernir las marcas de divinidad de Jesús. Ahora, muy interesante, Daniel Boyarín, uno de los eruditos rabínicos más destacados de la actualidad, ha argumentado que la teología de los evangelios sobre la divinidad de Jesús, lejos de ser una innovación radical dentro de la tradición religiosa israelita, es un regreso altamente conservador al momento más antiguo dentro de esa tradición. Momentos que habían sido en gran parte suprimidos, por un lado, pero no del todo. La creencia en la divinidad de Jesús fue también el resultado de una intuición escatológica. Los cristianos creían que la venida de Jesucristo había cumplido la promesa del único Dios de Israel, Jehová, de que regresaría a su templo. Probablemente la predicción más importante de regreso de Jehová a Sión se encuentra en Isaías 40 al 55. El Nuevo Testamento describe a Jesús como el cumplimiento de esa profecía del regreso de Jehová a su tierra. Así, Juan el Bautista apareció en el desierto para preparar el camino del Señor, es decir, para preparar el camino de Jehová, quien regresa a Israel para revelar su gloria y anunciar el perdón y el consuelo de Israel. Los cristianos compartían la esperanza del judaísmo del segundo templo. Justo antes de la ascensión, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Hechos 1:6. Así que ellos compartían la misma esperanza del judaísmo del segundo templo. Sin embargo, y esto es muy importante, los cristianos diferían de otros judíos del segundo templo en que creían que la restauración de Israel ya había comenzado con Jesús. Juan el Bautista había anunciado y preparado el camino para el cumplimiento de esta restauración. Jesús había elegido a 12 apóstoles, señalando el comienzo de la reunión de las 12 tribus de Israel, y anunciaba la venida del reino de Dios. La restauración de Israel a través de Jesús inició una nueva etapa en el propósito de Dios para el mundo. Los israelitas que habían sido redimidos se convertirían en testigos de Dios ante las naciones
para que la salvación de Dios llegara hasta los confines de la tierra. Esto era según las profecías de Isaías 49:6, Isaías 43:10 y 44:8 y otros pasajes. Por lo tanto, Jesús instruye a sus discípulos para que sean sus testigos y anuncien la salvación de Dios a todas las naciones a partir de Jerusalén. Es decir, Jesús está cumpliendo las profecías de Isaías. Así, los cristianos se consideraban a sí mismos el clímax del judaísmo. No se consideraban una religión nueva, sino el pueblo de Dios restaurado, el pueblo de Dios escatológico, el cumplimiento de las promesas de Dios por medio de los profetas. Las 12 tribus, por tanto, ellos se describían a sí mismos como las 12 tribus de Israel en Santiago capítulo 1, versículo 1, y el Israel de Dios en otras partes de la Biblia, Gálatas 6:16 y otras partes de la Biblia. Alan Segal ha argumentado que el judaísmo rabínico y el cristianismo son hermanos gemelos, como los hijos de Rebeca, nacidos al mismo tiempo, criados en el mismo entorno y luchando entre sí por la herencia espiritual de su padre. ¿Por qué se separaron? Me gustaría sugerirles que la cuña que separó irreconciliablemente al cristianismo primitivo del judaísmo rabínico fueron dos eventos. Número 1, la llegada de Jesús, y número 2, la destrucción del templo. Las metanarrativas que surgieron de las reacciones que los judíos cristianos y los judíos no cristianos tuvieron ante estos eventos definieron direcciones opuestas para sus movimientos. La llegada de Jesús y la destrucción del templo fueron eventos que marcaron una época. Desde el punto de vista del cristianismo, eran acontecimientos escatológicos. Sí, como ha argumentado Jacob Neusner, el mito generativo que unía todas las diferentes ramas del judaísmo era la realidad del exilio y la esperanza de la restauración de Israel en su tierra. El mito generativo del cristianismo era que la restauración de Israel ya había comenzado con Jesús. Estos mitos generativos definieron su comprensión de la naturaleza de Dios, de Israel, de la elección de Israel, definieron la comprensión de la interpretación de la ley y la función del templo en direcciones opuestas y fundamentalmente irreconciliables. Es decir, si el pueblo de Israel estaba esperando la restauración de las 12 tribus, la restauración del templo, y los cristianos entienden que esa restauración ya se logró con Cristo Jesús, estas dos perspectivas son fundamentalmente irreconciliables y se convierten en una cuña que los dividirán y partirán, harán que haya esa ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. Me gustaría sugerir que el surgimiento del cristianismo y su separación de lo que se convertiría en el judaísmo rabínico tiene varias lecciones para los adventistas del séptimo día de hoy. Primero, el conflicto entre fracciones tiene peligrosas consecuencias teológicas. El cristianismo primitivo surgió en el contexto de un vigoroso debate dentro de diferentes sectas judías. He mencionado que las creencias fundamentales del cristianismo primitivo encajaban dentro de los amplios límites de las creencias judías del segundo templo. Sin embargo, un entorno de conflicto tiende a centrar nuestra atención en aquellas cosas que nos diferencian de las partes de los grupos competidores, de los grupos competidores, sin tener en cuenta si esas diferencias son centrales o marginales. En otras palabras, el conflicto tiende a moldear las relaciones entre las partes contendientes. Cuanto más cerca están dos grupos en su identidad, más importantes son las diferencias entre ellos y más intenso es el conflicto entre ellos. Por lo tanto,
no es extraño encontrar que temas que no eran importantes para un movimiento en su origen, eventualmente se convierten en elementos definitorios de su identidad, porque esos temas crean la diferencia con sus competidores. Por ejemplo, el cristianismo comenzó con Jesús reclamando el señorío del sábado, pero muchos años después rechazó el sábado como una señal de judaísmo y adoptó el domingo como representante del cristianismo para oponerse a los judíos. Segundo, Dios a menudo usa terceras perspectivas para introducir nuevas direcciones para su pueblo. Jesús instruyó explícitamente a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones. Pero los judíos cristianos de Palestina, que habían crecido aprendiendo y practicando formas de separarse de los gentiles, fueron lentos para comprender y obedecer las instrucciones de Jesús. Los judíos helenistas, sin embargo, que habían crecido en contacto con el mundo gentil, fueron los primeros en comprender que con la venida de Jesús y su muerte en la cruz, la religión de Israel no debía definirse en relación con el templo y la mediación sacerdotal levítica en el templo. Los judíos helenistas fueron los primeros en comprender que el templo y sus rituales habían perdido significado. Templo terrenal y sus rituales terrenales habían perdido significado, y también fueron los primeros en predicar el evangelio a los samaritanos, los eunucos y los gentiles. Sin embargo, es importante mencionar que los miembros del sector original y central de un movimiento tienen un papel importante en la legitimación de nuevas direcciones. Así, Dios eligió a Pedro, un judío de Israel en la tierra de Palestina, para predicar el evangelio a los gentiles, y se convirtió en un actor clave en la legitimación de la misión a los gentiles. Lamentablemente, a pesar de la defensa de Pedro, parece que los judíos cristianos nunca abrazaron, o en su gran mayoría no abrazaron, la misión a los gentiles. En tercer lugar, quiero mencionar que la importancia del discernimiento espiritual, aunque es el más difícil de definir y de captar. El factor que determinó la separación entre el cristianismo y otros grupos judíos del Segundo Templo fue su reacción ante un evento, el ministerio y la muerte de Jesús. Algunos grupos discernieron a un engañador y blasfemo que murió bajo la maldición de Dios. Otros, los cristianos, discernieron al Salvador de Israel, el Hijo de Dios. Los que rechazaron a Jesús procedían de todos los sectores del judaísmo, ricos y pobres, eruditos e ignorantes, poderosos e impotentes. La mayoría de los sectores del judaísmo, si no todos, también estuvieron presentes entre los que aceptaron a Jesús, aunque claramente muy pocos de los ricos y poderosos. La diversa representación en las respuestas a Jesús sugiere que en última instancia este aspecto que estamos hablando, este aspecto de discernimiento espiritual, es uno de los más importantes. La teología y la creencia tienden a transformarse con el tiempo para apoyar nuestras actitudes. Finalmente, hay paralelos importantes entre el surgimiento de la identidad cristiana y el surgimiento de la identidad adventista. Al igual que el cristianismo, la identidad adventista del séptimo día también es de naturaleza escatológica. Surgió como respuesta a un evento escatológico, el comienzo del juicio previo al advenimiento, el 22 de octubre de 1844. Los adventistas creen que en esta fecha Jesús comenzó una nueva fase de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Esta creencia fue la cuña que los separó de otros movimientos adventistas y es también el principio organizador de la teología adventista. Por lo tanto, los adventistas se entienden a sí mismos como la personificación de los tres ángeles de Apocalipsis 14 que anuncian la venida del juicio. Apocalipsis 14, 6 a 7.
La idea de que Jesús había comenzado una nueva fase de su ministerio en 1844 llevó su atención a la apertura del lugar santísimo en el santuario celestial descrito en Apocalipsis 11:19 y su énfasis en el arca del pacto donde se encontraba la ley de Dios. Y por supuesto, el cuarto mandamiento en forma especial, enfatizado en las visiones de Ellen White. Así, la comprensión del ministerio de Jesús como sacerdote, sumo sacerdote, en el santuario celestial en el día escatológico de la expiación, comenzando en 1844, llamó su atención a la ley de Dios y al sábado. De manera similar, los adventistas entendieron que las enseñanzas bíblicas de la inmortalidad condicional de los seres humanos y de una gran controversia entre Jesús y Satanás son esenciales para la comprensión del juicio previo al advenimiento. En otras palabras, la doctrina del santuario se convirtió en el principio que organizó las diferentes doctrinas adventistas en un sistema teológico. Esto sugiere entonces que así como los judíos cristianos y los judíos no cristianos se separaron en su interpretación del significado de la primera venida de Jesús, la cuestión clave y definitoria que determina la identidad adventista es la comprensión de que Jesús comenzó una nueva fase de su vida, ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial en 1844. La comprensión adventista del santuario y de 1844 está en el centro de la identidad adventista y de su sistema teológico. El paralelismo con el judaísmo del segundo templo sugiere que esta doctrina funciona como la principal cuña teológica que separa al adventismo de las denominaciones no adventistas. Muchas gracias.